los que no me conocéis, y voy a hablar sobre el trabajo realizado por mi grupo y yo esta semana, que su nombre, como su nombre indica, es fantástica, un viaje fantástico con los pies en la física, cuyos miembros son Álvaro Álvarez Domínguez, Daniel Barral Calvo, Irene Guevara Martínez, Alejandro Marto Berruezo, Javier Vera Ballesteros y Juan Zapata Muñoz. Bueno, yo. Es una fuerte aplauso para él, por favor. Bueno, y en este proyecto nos hemos acercado un poco a los conceptos de la física. Y bueno, ha sido muy interesante. Yo he terminado con esto y le doy el paso de palabra a mi compañero Juan. Gracias, Alfonso. Aquí vemos un planning de las 4 sesiones que hemos dado en este proyecto. La primera sesión se titula Movimiento, Fuerza y Determinación de G. La impartimos en la Universidad de Valencia, en el campus de Burjasot, Facultad de Física. En ella aprendimos 3 leyes fundamentales de la física sobre el movimiento y la energía. Hicimos una serie de experimentos como la realización de un cohete casero que nos ayudó a entender mejor esta ley. La segunda sesión la realizamos en la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Vera. Se titula Ondas en cuerdas y ondas acústicas. En estas sesiones estudiamos los distintos tipos de cuerdas, los distintos tipos de ondas, y su comportamiento. Hicimos 2 grupos y cada grupo hizo un experimento. Uno experimentó con las ondas en las cuerdas y otro con la onda acústica. La tercera sesión se titula Interferencia e Inserción de la luz. La hicimos también en la Universidad de Valencia, en el campus de Burjasot, y en ella estudiamos la reacción de la luz frente a distintas situaciones. Incluso llegamos a calcular el grosor de un cabello y el diámetro que tiene un glóbulo rojo de la sangre. Esto lo hicimos gracias a rayos de luz y a unas lentes. La última sesión, la que hemos realizado esta mañana, se llama la doble vida del electrón. También la hemos realizado en la Universidad de Valencia, en el campus de Burjasot, y en ella hemos estudiado las 2 formas de manifestarse de los electrones, las 2 formas de comportamiento que tienen. Y ahora, más tarde, mi compañero Daniel le explicará. Ahora doy paso a mi compañera Irene, que va a explicar la primera sesión, la tutoría. La primera sesión fue impartida por el profesor Miguel Andrés y en ella estudiamos movimientos, fuerzas y determinación de fuerza. El sonar es un instrumento que utilizaba sonidos de alta frecuencia para detectar la distancia a la que está un objeto. Para ello, mide el tiempo que tarda desde que lanza el sonido hasta que el eco rebota y vuelve. Y es muy útil, por ejemplo, en los barcos para determinar la distancia a la que se encuentra un banco de peces o, por ejemplo, si está en el Ártico, si hay un iceberg cerca o cosas así. Nos explica los 3 principios fundamentales sobre los que se basa el movimiento y la fuerza, y el primero de ellos es el principio de conservación del momento lineal. El momento lineal es igual a la masa por la velocidad, por lo que estas dos magnitudes son proporcionales. Para trabajando este principio, creamos un cohete casero impulsado por agua, al cual había que tener cuidado porque si le ponían demasiada masa de agua, la velocidad no era la esperada, y si le ponían demasiada poca, tampoco. Por lo que tenía que estar siempre en equilibrio para que el resultado fuera el esperado y pudiera ascender. Luego está el principio de conservación de la energía, que la energía, como se sabe, ni se crea ni se destruye, simplemente se va transformando. Uno de los experimentos que hicimos fue el péndulo, el cual va transformando la energía potencial que tiene al iniciar el movimiento en energía cinética, pero en ningún momento pierde energía, simplemente va frenándose debido al rozamiento, pero la energía se mantiene constante. Con este principio también hicimos otros experimentos, como al botar un balón, fuimos observando cómo al botar va perdiendo energía en forma de calor, y por eso el bote no siempre va cada vez botando más bajo, no vuelve a la misma altura. El otro principio es el principio de conservación del momento angular. En él, el momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular, y a su vez el momento de inercia es igual
a la masa por el radio cuadrado. Por lo que si un cuerpo gira, si su radio es muy grande, el giro es muy lento. Mientras que si tiene un radio pequeño, el giro es muy grande. Esto lo comprobamos en primera persona mediante un taburete que estaba sobre una tarima, lo que hacía que el rozamiento fuera prácticamente nulo. Y bueno, pues con unas pesas íbamos girando y estirando y recogiendo los brazos y pues fuimos observando. También con este principio, con la rueda de una bicicleta, observamos como si le das una cuerda y empieza a girar, lo que tú esperas es que se caiga, pero no, se mantiene girando como si fuera un ventilador y cosas en diferentes experimentos. Por último, determinamos mediante el experimento del balón que os he comentado antes, y así cada uno de nosotros lo midió y bueno, los resultados fueron bastante buenos, nos dieron 9,6, 9,7, y una vez que tuvimos ese dato, calculamos la masa de la Tierra usando la fórmula esa que tenemos en pantalla, en el cual nuestra incógnita era la m⁻⁻1 y la despejamos. Una vez que tuvimos la masa de la Tierra, que es 5,98 por 10 elevado a 24, pudimos calcular, la comparamos con una masa de 2 piedras que había en el laboratorio y determinamos que la masa de la Tierra es 2 veces superior a la densidad, debido a que la Tierra tiene un núcleo de níquel y hierro y hace que sea muy denso. Y ahora le paso la palabra a la Bueno, pues la segunda sesión nos impartió Ana Vilaura, y se llamaba ondas en cuerda y ondas acústicas. Entonces, la primera duda que nos surge es ¿qué es una onda? ¿Y qué es una onda? Pues una onda es una propagación de una determinada perturbación en el medio a través de una transmisión de energía, pero no de materia. Por lo tanto, en una onda no se transmite materia. Entonces también tenemos aquí dos tipos. El primer tipo es la longitudinal, en la que todos los puntos de esa onda se mueven en la misma dirección, en dirección paralela a la propagación de la onda, como ahí podéis ver. Y en la onda transversal, cada uno de los puntos se mueve en forma perpendicular a la propagación de la onda. Y bueno, también podemos hablar acerca de la interferencia. Las interferencias básicamente nos hablan de que qué es lo que pasa cuando se encuentran dos ondas en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Entonces, puede haber dos tipos de interferencia. La primera interferencia es la interferencia constructiva. Si esas dos ondas tienen en el mismo tiempo esos dos puntos, cuando un punto sube, el otro sube también, como en el primer caso podemos ver, entonces esa amplitud de onda, esas ondas se suman y forman una amplitud de onda mayor que las dos anteriores. Y en este caso también en la destructiva es que cuando este punto baja y este sube, entonces disminuye su amplitud de onda. En este caso se anula, porque la misma amplitud que hay aquí y la misma amplitud que hay aquí, pero esta es negativa y esta es positiva, por lo tanto se nos cancela y se cancela. Bueno, y a través de eso también hicimos unos cuantos experimentos. El primero de ellos fue con una onda, observando ondas en cuerda, y a partir de este experimento sacamos unas conclusiones. Y la principal de ellas fue que a mayor tensión de la cuerda, mayor era la velocidad de propagación de la onda. Y también otro experimento fue uno en el que calculamos cuál era la velocidad del sonido, que nos salía aproximadamente 340 metros por segundo. Y bueno, yo ya he terminado y cedo la palabra a Alex. Voy a explicar la sesión de ayer, que fue interferencia y difracción de la luz, que nos impartió Juan Carlos Barreiro en la Universidad de Valencia, en el aula experimenta. Lo primero, la luz es una onda. Hay gente a la que, por ejemplo, tú miras por aquí y la luz no parece una onda, porque cuando ves un muelle moverse, se ve claramente que se mueve para un lado y para otro, o hacia adelante y hacia atrás. Pero tú observas aquí y no lo ves. Y dices, ¿y cómo es que es? Pues es que tiene más de 500 billones de ondulaciones por segundo. Es decir, el ojo humano no lo puede observar. Sí, no lo puede observar. Aquí tenemos el periodo. Este es el periodo y la longitud
usamos un experimento, el prima de Fresno, que sirve para ver una interferencia, las interferencias que hay en la luz, que es lo que ha explicado él sobre las interferencias constructivas y destructivas. Aquí podemos ver como de un solo láser, pasando por el prisma, tenemos como si tuviéramos dos focos de luz. Esos dos focos de luz se superponen en esta parte de aquí, en la que tiene interferencia, y da este resultado. Aquí hay zonas de oscuridad donde la interferencia es destructiva y zonas de luz donde la interferencia es constructiva. Luego realizamos otros experimentos sobre difracción de la luz. El primero que hicimos fue pasamos un láser por una abertura circular. ¿Y qué obtuvimos? Pues obtuvimos lo que se llama el disco de aire. Porque tú cuando pasas un láser por una abertura circular, lo que te sale no es un círculo, sino es una figura como esta. Y esta amplitud depende de esta fórmula, que es 1,22 por 2 por la longitud de onda, por la distancia a la que estamos de la abertura hasta el sitio donde se ve reflejada la imagen, partido la abertura de la abertura. Luego cogimos otro, cogimos unas rendijas y hicimos pasar un láser. Y aquí obtuvimos esta figura. Aquí no se ve muy bien, pero esto sigue siendo el lóbulo igual de grande, aunque cada vez es de menor intensidad. Y tenemos esta fórmula, de que n igual a 1, en este caso, siempre en la n, es decir, la longitud del lóbulo corresponde con la longitud de la onda por la distancia a la que estamos de ella, partido la amplitud de la rendija. Y en este experimento, cuando ha dicho él lo de que medimos el pelo, el borde del pelo, pues lo usamos por esto. Cogimos el pelo, teníamos lo que medía la longitud de onda, porque no era el profesor, la distancia y el lóbulo ese, y ya medimos el ancho superior. Luego en el disco de aire también es lo que usamos para los glóbulos rojos que han dicho, también. Los glóbulos rojos que tienen forma circular, entonces al pasar la luz formaba esas figuras. Y las redes de difracción es al pasar un láser por una red de difracción, que es un montón de rendijas juntas, como por ejemplo un CD, que usamos aquí un CD para hacerlo, te sale esta figura. Y dependiendo también de la longitud de onda, se va alargando más de punto a punto. Esto es constante, se va alargando más o menos. Y ahora paso la palabra a... Bueno, esta es la sesión que hicimos hoy, la de la doble vida del electrón. Que no quiere decir que el electrón a veces esté triste, a veces esté alegre, que sea un poco bipolar. No, lo que quiere decir es que el electrón tiene una doble naturaleza. Que a veces se comporta como una partícula y a veces se comporta como una onda. Eso os lo voy a ir explicando. Los profesores que impartieron esta clase fueron Loles Zaragoza y Asunción Marco. Entonces, primeramente, hablamos sobre los imanes. Hay diferentes tipos de imanes, con forma de herradura, rectangulares, pero en todos hay un campo magnético. Y esas fuerzas magnéticas se representan con estas líneas, que son la dirección que lleva ese campo magnético. Siempre va del polo norte al polo sur. Las pudimos observar depositando unas limaduras de hierro que se fueron colocando siguiendo estas líneas, de forma que las pudimos observar sobre el papel. Luego estudiamos también el fenómeno del electromagnetismo, porque conocéis la electricidad y el magnetismo, que en realidad son dos caras de la misma moneda. Una depende de la otra y con una podemos crear la otra también. Entonces, el primer experimento que realizamos fue este de aquí. Hicimos pasar una corriente por ese conductor colocando debajo una brújula. Al hacer pasar la corriente, que son, como sabéis, la corriente eléctrica son electrones en movimiento. Ahí se denota la naturaleza corpuscular del electrón. Pues bien, al hacer pasar la corriente eléctrica, la brújula comenzó a girar, debido a que se creó un campo magnético por influencia de los electrones que alteraba el movimiento de la brújula.
Luego, en este otro experimento, con una bobina de hilo conductor, colocamos dentro un metal. Al hacer pasar una corriente por esa bobina, el metal adquirió propiedades magnéticas, de forma que lo denominamos electroimán, debido a que con la electricidad atrae a otros metales con propiedades magnéticas. Además, el fenómeno de convertir electricidad en magnetismo se puede realizar de la forma inversa. Es decir, si tenemos una bobina de un conductor y por dentro pasamos un imán hacia adelante, hacia atrás, lo movemos, se genera una corriente eléctrica haciendo que los electrones dentro del conductor se muevan. Luego vimos la naturaleza ondulatoria del electrón que observamos con este experimento. Esto es una reconstrucción de lo que son las televisiones antiguas de tubo. Lo que hay ahí es un electrodo que emite un chorro de electrones que al pasar por un agujero no sucede como deberíamos pensar, que simplemente aparece un haz único de electrones, sino que se forma un disco de aire, como pasaba con la luz. Es decir, que hay un círculo, luego hay otro círculo concéntrico y otro y cada vez más tenue. Eso es debido a que los electrones aquí se comportan como ondas. También nosotros no lo experimentamos en este caso, pero en caso de lanzar electrones por una rendija, los rayos no se transmiten de forma recta, sino que actúan como ondas. Bien, y ahora quiero dar paso a mi compañero Javi, que nos va a hacer un breve resumen. Bueno, por último, como todos sabéis, aquí hemos venido a aprender. Pero además de todos los conocimientos que hemos adquirido, que han sido muchos y muy buenos, aquí hemos aprendido muchas más cosas. Hemos aprendido a trabajar en equipo. Hemos aprendido a trabajar en laboratorio, a hacer experimentos y, en resumen, a intentar introducirnos en la ciencia, que es lo que se supone que nos gusta y en lo que vamos a trabajar más adelante. Si algo me gustaría mejorar de este campus sería solamente la duración, ya que nos ha gustado tanto que lo único que variaría sería ampliar los días del campus para poder estar más tiempo aquí. Y ya por último, quería agradecer tanto a todos los profesores que nos han impartido las clases, a los que han estado organizando todo lo que tiene que ver con el proyecto y el campus, a la Universidad de Valencia, a la Politécnica de Valencia, a nuestros monitores que nos han estado soportando toda esta semana y por último a mis compañeros que nos vamos como amigos y espero que nos veamos algún día en el futuro.